Buenos días, mi nombre es Nicolás Coloma y voy a hablar sobre la sociedad estamental en Hispanoamérica. La expansión e intensificación del poder y de influencia europea hizo que muchos de de las grandes potencias salgan a conquistar nuevos territorios. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, eliminaron a toda la población aborigen que contenían. En África, los negros fueron sometidos incluso hasta ser sirvientes. Sin embargo, el caso de Hispanoamérica fue diferente. A diferencia de las demás naciones colonizadoras, España y Portugal hicieron todo lo posible por conservar la población nativa y trataron de crear sociedades completamente nuevas que, más que depender de la explotación racial, estaban basadas en la fusión de conquistadores y conquistados. Esto genera una sociedad estamentada donde en el estamento más bajo se encuentran los negros, después vienen a venir los indios, luego los criollos y mestizos y por último los españoles y portugueses. En cuanto al estamento más bajo, que eran los negros, eran esclavos traídos desde África para trabajar como mano de obra en las plantaciones de azúcar, en la minería y en el café, sobre todo en Brasil y Cuba, que eran los que tenían más demanda. Según Caravaggio y Marchena, por ejemplo, la minería constituía el alma de la vida colonial andina, y la mano de obra negra indígena eran los andamios que soportaban esta estructura. Debido al trabajo que realizaban, tras 300 años de dominación portuguesa, el número de blancos brasileños era inferior al de esclavos en una proporción 2:1. Como se puede observar en la tabla, en 89 años la población de negros aumentó de 100.000 a 1.988.000. Si bien eran tolerantes, es decir, que a finales del siglo XVIII el 20% de los negros en Brasil eran libres, las condiciones de trabajo eran deplorables. Por ejemplo, en 1580 el crecimiento de la producción de café en Río de Janeiro y Sao Paulo había dado lugar a un régimen esclavista en las plantaciones caracterizado por una disciplina estricta, castigos brutales, jornadas laborales agotadoras, falta de higiene y de alimentos, entre otras. Ahora, en cuanto a los indios, los conquistadores habían cometido abusos y por ende la población se redujo drásticamente. Ellos intentaron esclavizar y al negarse, usaron la excusa de que la irracional oposición de estos a la penetración pacífica en su territorio los obligaba a tratarlos así, por razones estratégicas y económicas. Sin embargo, los indios sí contaban con cierta libertad, por así decirlo. Hablamos de una libertad entre comillas, ya que si bien los indios podían tener tierras de su propiedad, cambiar de lugar de residencia, presentarse a los tribunales de justicia y elegir su profesión, el ser libres no implicaba que podían estar aislados, que podían elegir cualquier religión y que podían vivir sin contribuir a la sociedad y a la corona. Su libertad era similar a la situación de los campesinos en España. Se hallaban bajo la protección de la corona, pero al igual que de los demás estamentos de la sociedad, tenían obligaciones, tenían que pagar el tributo, tenían que contribuir al bienestar social trabajando, ya fuese por voluntad propia de la fuerza, a cambio de un salario y bajo la supervisión de magistrados locales. Por último, existían los llamados recogedores, que reclutaban a la fuerza a indios que consideraban vagabundos. Ahora, al hablar de los mestizos y las castas, los mestizos en América habían llegado a conformar hasta 5,3 millones de individuos, el 32% de la población, mucho más que los españoles, aunque menos de los indios, que era la población más grande. Los castas y mestizos eran considerados ilegítimos. Estos formaban las clases medias del imperio. Eran granjeros, comerciantes, oficinistas y artesanos. Se encontraban entre la minoría dirigente y la mayoría esclava. No eran considerados ni blancos ni indios, entonces fueron la materia prima de las rebeliones y conspiraciones, por ejemplo en Bahía en 1798 y en 1807. Por último, encontramos a los españoles y portugueses. En Hispanoamérica, este estamento superior de la sociedad estaba constituido por una minoría de españoles, que no eran superior a los 40.000, que era el 12%. Ellos ostentaban los mejores cargos, altos cargos en la iglesia y en el Estado, un buen posicionamiento y un buen poder económico. En otro lado, también encontramos a los criollos. Eran poseedores de grandes haciendas donde trabajaban indios y negros, pero solo desempeñaban funciones de poca importancia en la Iglesia y el Estado, ya que los altos cargos les estaban reservados a los españoles nacidos en la península. Este antagonismo provocado por la discriminación creció considerablemente a finales del siglo XVIII. De hecho,
Estas dificultades a las que se enfrentaban a la hora de intentar participar en la actividad comercial eran causa de un especial malestar. En Brasil también eran los portugueses nacidos en la península quienes controlaban el comercio atlántico y ocupaban todos los puestos de la administración central. Para concluir, se puede ver cómo la sociedad estamental en Hispanoamérica era muy demarcada por una élite española, los criollos y los mestizos, los indios y luego los negros. Muchas gracias.